Hace 126 años que fundó una magnífica obra, la primera en su género en la Venezuela del siglo XIX, el Hospital San José de Maiquetía. Ella solo marcaría el inicio de una serie de proyectos de acción social que abarcarían toda la geografía nacional, para luego extenderse a Colombia y otros países de la región andina, en una labor apostólica y de caridad humana jamás igualada por otro sacerdote en este siglo ni en el pasado. El padre Machado es un hombre muy original, porque desde pequeño dio dotes de tener un carácter fuerte y recio. Cuentan pues los biógrafos y los que tuvieron la oportunidad de conocer esa parte de él, que lo acompañó toda la vida. Es el primer fundador, es el iniciador, diría yo, de lo que es el servicio de salud a los más pobres y necesitados del país. El Hospital Vargas, por ejemplo, se funda en 1890. Ya en 1888 el padre Machado funda en Maiquetía pues, el Hospital de San José, primer hospital popular al servicio de las necesidades populares. Un año antes de la inauguración del hospital, él en una misa se le ocurre pedirle a la sociedad que estaba allí que buscaran gente que quisiera colaborar. Bueno, en la noche ya tenía un gentío que se había realmente inscrito, más que todo damas, y hace la primera fundación, que es la Fundación San José. Casi increíble resulta que un hombre solo, sin recursos del Estado, haya podido superar tantas dificultades para hacer tanto bien a tantas personas, con un esfuerzo supremo que lo llevó a coronar obras tangibles que aún hoy perduran. Fue el gran benefactor de los pobres y ancianos de su época. Fue el sacerdote venezolano, infatigable y desprendido, que se llamó Santiago Florencio Machado Oyarzábal. Padre Machado fue un sacerdote extraordinario de la arquidiócesis de Caracas, que vivió en el siglo XIX, en la última mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Fue un hombre que marcó época porque realmente tenía un gran empuje, era una persona de un carácter extraordinariamente activo. El padre Machado, por esa alta sensibilidad y ese compromiso y eso que llevaba en la sangre, que fluía en su sangre, la preocupación por el que sufre, por el enfermo, él empieza pues, a buscar cómo resolver, cómo solucionar la gente en Maiquetía los problemas de salud, y no solo los de Maiquetía, sino que iban mucha gente también de Caracas y a nivel nacional. Muy recordado en el litoral central, este sacerdote católico, conocido popularmente como el Padre Machado, nació el día 7 de noviembre de 1850 en la calle Candelaria, número 63, del pueblo de La Victoria en el estado Aragua. Es el lugar que hoy ocupa la capilla Casa Hogar Padre Machado en esa entidad, donde había funcionado su hogar paterno. El Padre Machado es aragüeño. Él nació en 1850 en La Victoria, estado Aragua. Se preparó primero en La Victoria, luego en Caracas, en el seminario de Caracas, y luego se ordenó sacerdote en Trinidad porque el arzobispo de Caracas había sido exilado, había sido desterrado por Guzmán Blanco. Él va a continuar en el seminario a pesar del tiempo difícil. Cuando los cierra, él no se marcha. Cuando cierran los seminarios, que nos decían que lo habían cerrado en 1872, cierran el seminario, él no se vuelve a su casa, sino que él se queda clandestinamente y después se marcha a la isla de Trinidad. Y en la isla de Trinidad, al lado del arzobispo que está desterrado, va a terminar su formación sacerdotal y allí se va a ordenar sin familia, él solo. Su padre fue don Santiago Machado León y su madre doña Bernardina Oyarzábal de Machado, como su apellido lo sugiere, natural de Vizcaya. Su padre, venezolano, descendiente de honradas familias españolas que se radicaron en La Victoria desde el periodo colonial. El padre Machado estuvo aquí hasta los 14 años aproximadamente, antes de irse a Caracas. Y su madre, que era ciega,
siempre lo acompañó y fue muy virtuoso en lo que era el seguir los consejos y orientaciones de la familia. Su madre era tremendamente cariñosa y sabemos que los ciegos pues necesitan tocar, palpar, y eso lo va a sentir también Machado. Es afectuoso, acaricia a la gente, cuando en su tiempo las relaciones eran más bien un tanto distantes. Su primera misión como sacerdote fue la capellanía de la Ermita del Carmen en La Guaira. Pronto fue designado párroco y allí serviría por más de 15 años. Junto al de su superior en aquel momento, el presbítero Juan Bautista Castro, logró que Maiquetía pasara a ser de una parroquia disoluta y revoltosa a un modelo de comunidad que consiguió erradicar el cacicazgo y la discordia entre los círculos locales. También enfrentó con gran coraje atentados contra la libertad de culto y aún contra su propia integridad, como las provocaciones de las autoridades contra las peregrinaciones de la Virgen de Lourdes, de tanta tradición en el lugar. Santiago Machado, en este periodo de 1911 a 1915, tiene relaciones muy tensas y tirantes con el arzobispo Juan Bautista Castro. Juan Bautista Castro cree las cosas falsas que dicen de Machado y no aprueba todas esas iniciativas sociales que Machado tiene en favor de los niños más pobres que recogió en el Colegio San José del Ávila. Célebres son sus incidentes con Guzmán Blanco y con Joaquín Crespo, así como también el respaldo con el que siempre contó por parte del pueblo de Maiquetía, que no dudaba en salir a defender a su párroco al primer toque de campanas. Monseñor Castro, en son un poco burlón, le dijo, bueno, vamos a ver si esto camina, cuando tengas unas 50 me las trae. Padre Machado, que era un hombre testarudo y fuerte, cuando tuvo las 50, le llevó a las 50 a quitar las 50, para que dieran los permisos de funcionamiento de la congregación. En 1883, el padre Machado viajó a Francia y quedó maravillado con lo que vio en la gruta de la Virgen de Lourdes. Machado quedó impresionado por el ambiente de piedad y de devoción que se vivía en Lourdes y quiso traer esa devoción a Venezuela, y de hecho fue el primero que trajo la devoción de la Virgen de Lourdes, no solamente a Venezuela, sino a toda América, y comenzó a instaurar unas peregrinaciones que se hicieron en Maiquetía el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Eso comenzó en el año 1884. Trata de construir la gruta idéntica a la de Lourdes, que es la primera gruta que se hace en Venezuela, que es la de Maiquetía y la de aquí de La Victoria, que tiene toda la misma estructura idéntica a esa. La Gruta de la Victoria, por cierto, fue inaugurada en 1902. Formó una junta de damas llamada Sociedad de San José. Eran señoritas que se comprometían a velar por la asistencia a los enfermos. Asimismo, fundó la Sociedad Hospitalaria de Damas y Caballeros, jóvenes de familias pudientes que se ocupaban de recibir a los enfermos que acudían a las procesiones. Es el primer hospital, porque hasta este momento lo que habían en Venezuela eran depósitos de pacientes crónicos, pero no con esta idea de prestar una salud a nivel general sin pago de ninguna especie. A principios de septiembre de 1889, el padre Machado emprende la fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, con señoritas que manifestaban tener vocación religiosa. Las preparó bien y obtuvo los permisos eclesiásticos necesarios, no sin muchos inconvenientes que sortear, principalmente la incredulidad de muchos, entre ellos obispos, que veían el proyecto con desdén y frialdad. Y tiene su origen en un sueño hecho realidad de Padre Machado y de Madre Emilia. La principal obra de Padre Machado es la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Eso sin duda, porque una congregación religiosa es una gran cantidad de personas que están consagradas al servicio de Dios y de la iglesia, de los fieles, en particular de los pobres. Y bueno, actualmente las Hermanitas de los Pobres mantienen vivo ese espíritu de su fundador. Fue una institución a partir de la cual se pudo iniciar un servicio que todavía hasta hoy perdura y perdura con mucho entusiasmo a favor pues, de la gente más necesitada. Él prolongó su carisma al servicio de los pobres
en las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. La Congregación Hermanita de los Pobres se ha distinguido sobre todo por ser en la iglesia la pionera en la atención a la salud dentro de las comunidades religiosas. La primera en tomar los hábitos fue la señorita Emilia Chapellín. Posteriormente, la famosa Madre Emilia, quien muere en 1893 en Macuto. Poco a poco fundaron casas en varios lugares del interior del país. Fue una persona que tuvo pues una gran cantidad de iniciativas y todas le resultaban exitosas, ¿no? Porque, te digo, era un hombre que sabía captar el apoyo y la colaboración de muchísima gente, ¿no? Y que tenía un gran celo apostólico, que a él lo que le interesaba era que el pueblo, que la gente se acercara a Dios, que es precisamente lo que debe distinguir siempre a todo sacerdote y a todo religioso. Allí abrió pues el paso a la congregación y nos dejó pues ese legado de la atención a los enfermos en hospitales y en ancianatos también. Abrumado por el trabajo de una obra que crecía vertiginosamente, el padre Machado dejó la parroquia de Maiquetía después de 15 años, con gran pesar para sus feligreses, no sin antes fundar la devoción a San Antonio, cuyo culto ha sido sostenedor del asilo La Providencia. Las obras del padre Machado, pues podemos contar una que es muy importante, que es la Escuela del Niño Jesús. Después del año 1910, el padre Machado se separa de la congregación de las Hermanitas de los Pobres y se dedica a la educación también de los niños más pobres, ¿no? Bueno, y él compra un terreno en lo que se llama Sabana del Blanco, que es la zona que está actualmente llamada San José del Ávila, y allí él funda esa escuela que perdura hasta nuestros días. La escuela de San José del Ávila ahora ciertamente pues es una herencia que nosotros tenemos del padre Machado. Comienza pues con la inquietud de la Escuela de la Inmaculada, pero después, cuando es trasladado a Caracas hacia el año 1911-1915, comienza con la Escuela Niño Jesús en Caracas, en el corazón de Caracas. Implantar la escuela, de iniciar el comedor en unos terrenos que había, comienza a sembrar, comienzan a cuidar animales, hay unos terrenos muy amplios donde los muchachos pueden jugar. O sea, diríamos que fue como la primera escuela granja también que se da en el país. El padre Machado es también el iniciador de todo lo que tiene que ver con la educación popular en Venezuela. Es realmente importante todo su trabajo en la creación también de centros de atención educativa a los más pobres del país, en la ciudad de Caracas, por ejemplo, lo que es actualmente la abadía de lo que fue la abadía de los benedictinos, la actual parroquia de San Benito. Bueno, fue la sede del primer colegio también creado fue la sede del colegio San José, creado por el padre Machado. El padre Machado siguió siendo muy amado del pueblo. El pueblo sí, porque el pueblo amó al padre Machado. Y entonces el padre Machado continuó con otras obras, como es San José del Ávila en Caracas, trajo a los padres benedictinos, y entonces después rescata lo que era la capilla Nuestra Señora del Carmen en el Prado de María, hoy con el nombre de la Milagrosa, que había estado en manos del padre Mendoza, y a la muerte del padre Mendoza, entonces a él le encomendaron ya en la ancianidad allí. Empieza muy enfermo, muere muy anciano, pero bueno, era atendido por la gente de buen corazón en su casa. En 1924 es trasladado a su último destino, la capellanía de Rincón del Valle, nombre que él se esforzó en cambiar por Prado de María, una localidad paupérrima, llena de zancudos, monte, cloacas y malos olores. Por otra parte,
el padre Machado realizó una gran cantidad, te decía, de obras y de iniciativas, como esa, la de la Escuela de Niño Jesús, que perdura hasta nuestros días. Y él fue el renovador del culto religioso en la zona del Prado de María, donde está actualmente la parroquia de la Milagrosa. Y después, posteriormente, con el correr de los años, cuando ya la vida del padre Machado pues comienza a entrar en su ocaso, físicamente hablando, que lo mandan para el Prado de María, vuelve a fundar otras 2 escuelas hacia el año 1924, una escuela para varones y una escuela para hembras. La formación del padre Machado, que estaba allá, cuando eso no se llamaba Prado de María, sino el Rincón del Valle, y el padre Machado le cambia el nombre por Prado de María. Tiene unas travesuras que cometía de ponerse a quitarle a los tranvías el aviso que decía Rincón del Valle, colocarle el de Prado de María para que el nombre se hiciera realidad. Cuando el padre Machado llegó a Prado de María no tenía dónde vivir, así que adquirió una pequeña casita donde residió hasta el fin de sus días. Le celebraron sus bodas de oro y luego de diamantes sacerdotales. Creo que para el pueblo venezolano en general, el de un hombre profundamente comprometido con las necesidades del país, un hombre innovador, luchador, un hombre que no se detuvo ante las necesidades y sobre todo profundamente solidario con los más pobres, un hombre con una profunda mano extendida a quienes necesitaban y comprometidos con quienes están más necesitados. El padre Machado es un ejemplo de lo que debe ser un sacerdote, un hombre consagrado totalmente a Dios, un hombre lleno de vida, de entusiasmo, que consagra sus mejores energías al servicio de la iglesia, al servicio del pueblo, al servicio de Venezuela. Así fue el padre Machado, un hombre de un carácter sumamente alegre, un hombre simpático, trabajador, entusiasta, tesonero, una persona que no se detenía ante los obstáculos, un hombre pues que puso toda su vida, todas sus energías, todos sus talentos al servicio de Dios y al servicio de la iglesia y de Venezuela. Ese es el padre Santiago Machado. Su salud se había ido deteriorando progresivamente y el 6 de noviembre de 1939 falleció. Era el día en que cumplía 89 años de edad.